Hola, buenas noches. Soy Juan Pablo Rosso Molano del grupo de teoría de las organizaciones y el tema que me tocó para el examen final fueron organizaciones complejas. Para abordar este tema, tomaremos dos textos referencia. El primero es Epistemología de la complejidad de Edgar Morin y el segundo es Gestión de la complejidad en un entorno competitivo de Jorge Ricardo Etkin. Este primer texto de epistemología de la complejidad nos va a ayudar un poco a definir la complejidad, eh, pues vista desde la complejidad accionaria y la complejidad aleatoria. Eh, digamos que lo importante de este texto para entender complejidad es que aborda la complejidad desde varios, pues digamos, entornos. El primero sería como pues la política, el otro los sistemas vivos, la ciencia y pues también organizacionalmente. El segundo texto que vamos a abordar es complejidad, gestión de la complejidad en un entorno competitivo de Jorge Ricardo Etkin. Este texto nos ayuda un poco más a adentrarnos en el concepto de la complejidad, pero visto desde las organizaciones. Em, para empezar con, con el desarrollo del tema, pues es importante definir la complejidad, que pues la complejidad el autor pues en un inicio nos plantea que pues es muy utilitaria porque nos ayuda a entender, digamos, es como una probable nivel de medición de una actividad. Entonces uno lo utiliza mucho diciendo como tal cosa es compleja, esta actividad es compleja. Entonces digamos que la definición un poco de complejidad va muy ligada con que la utilizamos muy comúnmente, pero utilitariamente, y realmente no conocemos el espectro como tal de la complejidad, porque la complejidad es algo que no solo está organizacionalmente, sino que pues es algo que engloba todos los sistemas pues desarrollados, creo que en la historia siempre han tenido un nivel de complejidad. Los tipos de complejidad que el autor nos menciona son dos, la complejidad accionaria y la complejidad aleatoria. La primera complejidad, que es la accionaria, es una complejidad que está ligada mucho con los saberes técnicos y los procesos, en donde digamos que pues la complejidad está en torno a digamos procesos tecnológicos o procesos pues que tienen digamos que cierta complejidad en torno a como qué contingencias puedan surgir y pues el debate que pueda generar la solución de estas. La segunda complejidad es la complejidad aleatoria, que es una complejidad que va más en torno a, digamos, las situaciones en el ambiente que, digamos, son que no son posibles controlar para, pues, digamos, las personas que, digamos, en el caso organizacional son gerentes o cosas por el estilo. Lo que hablaba de lo que se habla pues para las personas que están en los altos cargos de las organizaciones es que digamos ellos tienen que tener saberes en la complejidad accionaria y estar preparados para la complejidad aleatoria, para tomar decisiones que nos esperan, que no se surgen, que nos esperan. Para entender también un poco la complejidad, digamos que el autor nos plantea las organizaciones como ligadas a un sistema, que ese sistema está pues regido por la complejidad, ya que pues digamos la complejidad es como el autor lo define como un enmarañamiento de acciones, de interacciones o retroacciones. Por eso digamos es tan fácil, o pues digamos que le fue fácil para el autor conectar la definición de complejidad con varias situaciones y ambientes. Porque digamos que son interacciones y acciones y retroacciones. Entonces digamos que un ejemplo que nos pone él es digamos que cómo se imparten las materias digamos en el bachillerato. Que digamos el caso y el ejemplo que él más utiliza es el de la física y la química, que digamos en el colegio se imparten muy como separadas, pero que digamos en la realidad son materias que son
pues digamos que van ligadas de la mano y que son experimentales y pues por lo tanto digamos que no deberían ser digamos que pues separadas. Acá el autor también nos hace referencia a que la construcción natural del hombre pues siempre ha estado en torno a pues digamos que la complejidad es vista desde que tratamos de separar todo y que digamos que no vemos la complejidad como un sistema, sino que tratamos de entender la complejidad separando las partes de las cosas. Entonces digamos que esta es como una primera digamos, especie de conclusión en ese autor, que digamos que él nos define la complejidad como un sistema. Otro ejemplo que nos ayuda a entender este tema es la política. Eh, él empieza hablándonos de la política pues con Francia y con la Revolución Francesa eh, como un primer momento que, que después viene con un proceso que es con pues cómo se implementan los derechos. Entonces digamos que esto ya implica un cambio en el sistema que trae pues naturalmente unas realidades de complejidad que pues van evolucionando. Para digamos que contextualizarlos a días de hoy, digamos que pone también al caso la naturaleza de los estados, mencionando pues a los estados asistenciales que pues digamos son muy característicos aquí en Latinoamérica, eh, que digamos que están caracterizados por la protección social. Entonces digamos que la protección social digamos que enmarca un grado de complejidad tanto económico como sociopolítico. Entonces digamos que sirve mucho para entender esto. Eh, digamos que a manera de conclusión en este texto el autor cierra diciéndonos que digamos que la estrategia en el arte de trabajar con la incertidumbre, como lo mencionaba en un principio, digamos que para los pues altos funcionarios tanto en la organización pública como digamos en las organizaciones privadas, ellos tienen que tener digamos deben estar pues digamos preparados para la complejidad accionaria en referente a pues cosas técnicas y a contingencias técnicas que puedan surgir, pero también tienen que estar preparados mentalmente para pues suplir las complejidades aleatorias. Entonces digamos que es como una manera de conclusión de este texto. Ya entrándonos como segunda parte en la gestión de la complejidad en un entorno competitivo, digamos que para entender esto digamos tenemos tres puntos a abordar. El primero es lo complejo de la estructura de su entorno, que son como una caracterización de digamos el entorno y cómo se plasma la complejidad en un entorno. La segunda es las presiones hacia los rendimientos crecientes, que esto es un poco más hacia digamos como hay un pensamiento organizacional y hay un pensamiento pues de los individuos. Entonces digamos cómo confluyen y cómo pues digamos que se puede digamos que abordar la complejidad desde esta relación entre individuos y pues organizaciones. Y como tercer punto, para entender la complejidad pues en los entornos organizacionales, tenemos la posibilidad de superar los bloqueos internos. Empecemos pues con lo complejo de la estructura de su entorno. El autor Jorge Ricardo Arquín en este texto nos menciona 6 características de cómo la complejidad se da en los entornos organizacionales. El primero que genera complejidad en las organizaciones es las dificultades para imaginar escenarios futuros. Entonces digamos que esto es algo muy común, que digamos las organizaciones piensan pues a corto plazo, pero para pensar escenarios futuros pues es algo que les genera pues complejidad. El segundo es la diversidad de intereses y fines que actúan sobre la organización. Entonces digamos entendemos que los individuos tienen sus intereses y pues los diferentes individuos que están en las organizaciones tienen diversos intereses. Entonces digamos que la complejidad es como entender estos intereses con los objetivos y metas de las organizaciones. La tercera es la tendencia a la construcción de microculturas, que esto es más en relación a entornos organizacionales pues con referencia a las estructuras no formales que se dan en las organizaciones. La cuarta característica de complejidad que se da es las amenazas
de las organizaciones diferentes a la organización como tal. La quinta es el constante acortamiento de los plazos de renovación de las tecnologías y los ciclos de vida de los productos. Esto es como los alargamientos de plazos que se dan para, pues digamos, renovar tanto las tecnologías como los productos y insumos de las organizaciones. Y el último es entender que, digamos que en relación con las complejidades accionarias, que van ligadas más a lo técnico, eh, es algo que, digamos que puede generar muchos problemas, ya que, digamos, en redes informáticas, digamos que si hay un problema en el proceso de producción, esto puede pues llevar o conllevar que se solucione un problema de donde nació, pero no se sepa dónde hay más problemas y eso se lleve, o sea, eso se haga más grande. Siguiendo con el desarrollo de pues de los puntos que mencionamos anteriormente, tenemos las presiones hacia los rendimientos crecientes. Lo que nos menciona esto un poco en pocas palabras es que, digamos, las organizaciones están pues digamos que naturalizadas con los anteriores conceptos de complejidad. Entonces digamos que los altos mandos en las organizaciones están muy ligados a tener pensamientos racionales en torno a decisiones. Entonces digamos que las metas y la producción es algo que está muy arraigado. Entonces digamos que los procesos muchas veces resultan siendo más importantes que, digamos, que los valores sociales de las personas. Eh, Aquí es cuando, digamos, nace un concepto que es el de es el de la complejidad ya, o sea, la complejidad estructural. Esto es un concepto que nos ayuda a entender, digamos que muchas veces en las organizaciones hay inconformidades y inconsistencias en lo que se dice, porque eh, pues muchas veces la organización como tal tiene el objetivo de decir que hay que a las personas motivarlas, hay que llevarlas a que se generen entornos con valores sociales que estén fuertes. Pero también por la naturaleza de los mercados, pues digamos que también las amenazas de otros competidores en los mercados muchas veces hacen que, independientemente de esto, pues las decisiones de los gerentes pues sean totalmente racionales, en donde se pues ponga se sobreponga las las metas por las personas o los valores los valores sociales de las personas. Como tercer punto, muy rápido se los menciono, es la posibilidad de superar los bloqueos internos. Esto es como a manera de conclusión del texto. La posibilidad de superar los bloqueos internos es, digamos que, poner en retrospectiva el pensamiento de las organizaciones, en donde digamos que se supere, pues, como digamos un poco la arrogancia que se pueda llegar a tener, sino que digamos siempre se esté evaluando lo que se está haciendo organizacionalmente, tanto en las metas, que se evalúen las características que están en las organizaciones con relación a la complejidad. Entonces que se supere un poco esto para, digamos, intentar democratizar las organizaciones con el fin de que, digamos, tanto un poco en relación como lo que hablaba McGregor, las metas de las organizaciones y las metas y las motivaciones de las personas vayan un poco ligadas, que puedan coexistir y que, digamos, se llegue a esto con procesos democráticos en las organizaciones que pues al fin y al cabo estimulen un poco pues las intenciones y los fines de las personas que están en las organizaciones. Y pues por último,
que digamos todo esto se haga en relación pues digamos a conceptos de complejidad. Gracias.